autoridades, docentes, estudiantes de posgrado y profesionales de la educación que nos acompañan. Para iniciar formalmente este segundo día, invitamos a brindar las palabras de bienvenida a la doctora Andrea Ruiz, jefa del Departamento de Posgrado de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Doctora. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto estar el día de hoy expectando el segundo día, como lo dijo nuestro querido presentador, de este primer evento científico de investigación y praxis educativa. Agradezco profundamente a la coordinadora, la doctora Tania Zambrano, y al equipo talentoso de profesionales que conforman la planta docente, así como también este comité científico que siempre está pensando en la mejora académica de cada uno de sus estudiantes. En este día quiero destacar que desde la génesis de este proyecto académico, pues siempre se viene gestando cómo mejorar académicamente las competencias de quienes tienen esta loable labor de ser educadoras para educar, ¿verdad? Es muy importante. Quiero dejarlo por sentado de que siempre se piensa en la Universidad San Gregorio de Portoviejo cómo fortalecer estas competencias. De allí nacen los programas de educación de la universidad y, por supuesto, en este contexto, la maestría en pedagogía con mención en docencia e innovación educativa, pues hace esta jornada de 2 días que ha tenido un éxito muy relevante. El día de ayer fuimos también espectadores de grandes ponentes, de los resultados también de investigación, y creo que todos salimos fortalecidos de esa jornada. El día de hoy no es un día en el que también tenemos que aprovecharlo, y por esa razón pues felicitamos y agradecemos a los ponentes del día de hoy. Quiero destacar en mi intervención el crecimiento de los profesionales que han estado en esta maestría muy importante. En la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y en la educación superior como tal, nosotros manejamos con una triada fundamental: la academia, la investigación y la vinculación. En esa triada, nosotros aportamos a nuestros profesionales para que aprendan sus competencias técnicas y también sus competencias blandas, ¿ok? En lo que tiene que ver con la academia, fortalecemos con un claustro docente de calidad, por supuesto, con estas jornadas académicas que también nos ayudan a seguirnos perfeccionando. He escuchado atentamente el proyecto de vinculación y vemos cómo los estudiantes se han involucrado con estos sectores vulnerables y cómo realmente nosotros crecemos. Pareciera que nosotros fuéramos los que ayudáramos y realmente ellos son los que nos ayudan a nosotros a crecer. Creo que ese es el sentir de la vinculación y queremos que ustedes, señores estudiantes, se vayan con esa parte muy importante de crecer con la educación. Y también la investigación. La investigación fomenta que nosotros rompamos esos paradigmas de solamente quedarnos con lo que leemos, sino que también nosotros seamos los protagonistas de poder dar aportes a estas brechas de educación que vivimos continuamente. Realmente me siento muy complacida en mi calidad de jefe de posgrado, ver crecer a mis compañeras en el eje académico de los programas, pero también cómo se forman los profesionales de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en la maestría en pedagogía. Finalmente, los invitamos a participar activamente de este segundo día. Tenemos a nuestro invitado especial, una masterclass de la inteligencia artificial para la innovación educativa, que creo que estamos a la expectativa de escucharlo. Estimado Luis, sea usted bienvenidos y bienvenido también a todas las personas que se nos unieron a este evento académico que está preparado con mucho cariño y sigilo educativo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le damos esos aplausos virtuales, por favor, a la doctora Andrea Ruiz, quien es la jefe
del Departamento de Posgrado de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. A continuación, damos paso a la conferencia magistral de esta jornada. Antes de ello, compartimos brevemente la metodología de esta jornada, ¿no? En primer lugar, escucharemos la intervención del conferencista invitado, que será en más o menos unos 35 minutos. Posteriormente se habilitará un espacio de preguntas, las cuales deberán realizarse a través del chat de la plataforma Zoom, que yo iré leyendo y serán respondidas por nuestro conferencista. Y finalmente se le hará llegar un enlace digital para el registro de datos y respuestas de preguntas breves, proceso necesario para la emisión del certificado de asistencia, que será enviado de manera virtual en los próximos días a sus correos electrónicos. Es así como nos complace presentar al conferencista del segundo día. Él es el ingeniero Luis Romero Univazos, magíster ingeniero de sistemas, con formación ejecutiva, doctorado en administración estratégica en curso y doble maestría en gerencia social e informática. Cuenta con amplia experiencia en liderazgo de proyectos de innovación tecnológica y educativa, transformación digital e implementación de soluciones con inteligencia artificial, analítica de datos y plataformas e-learning. Es investigador, autor de publicaciones indexadas de Scopus y docente especializado en IA aplicada a la educación, con enfoque en el uso estratégico, ético y pedagógico de las tecnologías emergentes para fortalecer la calidad educativa. Es así como recibimos con aplausos virtuales a nuestro conferencista. Ingeniero Luis, muy buenas tardes. Aquí puede comenzar su conferencia. Muchas gracias y bueno, buenas tardes nuevamente. Un gusto y un honor poder compartir este espacio con ustedes, doctoras Andrea Ruiz, Tania Zambrano, Carlina Vélez y a todo el equipo. Llevo el saludo de nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades y el mío propio por habernos invitado, ¿no?, a este espacio tan interesante. Y bueno, sin temor a equivocarme, veo que tenemos varias cosas en común. Veía los videos al inicio y la manera como vienen trabajando, permítanme felicitarlos, es precisamente la forma de generar un cambio. Aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades de Lima, Perú, nosotros coincidimos con ustedes porque consideramos a la educación como un medio de transformación social. Y efectivamente vamos a ver esta tarde en esta conferencia que he preparado cómo el uso de la inteligencia artificial como un medio innovador, como un medio de poder llegar más allá con nuestros alumnos, no es solamente una moda, no es solamente una forma distinta de hacer divertidas las clases, sino que es una manera precisamente de concretizar y de aterrizar esta misión que tenemos quienes nos dedicamos a la educación, que es de transformar las vidas de nuestros estudiantes. Así que, bueno, agradecido por la invitación y permítanme empezar con una pequeña muestra de algunas imágenes. Y aquí, miren, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bueno, creo que todos conocemos quiénes están ahí, ¿m? Los artistas muy, muy famosos. Por aquí hay otro personaje también a la derecha, famoso también él, ¿no? Y por aquí hay otro personaje. ¿M? ¿Y qué tendrán en común estos personajes? Em, bueno, podríamos decir que son personas o personajes que tienen muchos seguidores. Bueno, los Beatles sí, ¿no? Plin Plin también, ¿no? Plin Plin es este payasito que está por aquí, que se hizo muy famoso en pandemia, cuando teníamos que estar encerrados y los niños más pequeños buscaban con qué entretenerse. Y este señor Speed, que se paseó por Latinoamérica, aquí en el Perú, les cuento, fue un boom, ¿no? Y sé que por allá también, por Ecuador también estuvo eh, con bastante éxito, ¿no? Y todos tienen en común algo. Y saben, es el hecho de que marcaron un antes y un después. ¿Cómo así? En el caso de los Beatles, la música, la industria musical no fue la misma después de su aparición, de su apogeo. Y muchísimos artistas. La historia de la música en sí es una antes y otra después de los Beatles. Plim Plim implica un cambio interesante en el streaming, igual que Speed, porque ya no se consume tanto la televisión lineal, sobre todo los más jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Pues
La pandemia nos llevó a explorar otro tipo de medios para poder informarnos, para poder entretenernos. Y en el caso de Speed, es la era de los influencers, de aquellos que tienen la información, el contenido más fresco, el contenido más cercano y tienen miles y millones de seguidores. Y la industria, hablamos ya de una industria del streaming, pues mueve muchísimo, muchísimo dinero también. ¿Y qué tal si a esto le agregamos una figura más? También ha cambiado la manera de ver no solamente los procesos educativos, sino en general nuestra sociedad. Y de hecho, no es la única herramienta de inteligencia artificial que existe. Hay muchísimas ahora, pero es la más representativa porque fue la primera o una de las más conocidas, allá por el año 2022. Y si extrapolamos esto, ya que estamos hablando de innovación, porque lo que vemos en esta lámina es innovación, personas, personajes que trataron de hacer algo diferente. Pero si extrapolamos esto a nuestro ámbito y vamos hacia el lado educativo, tenemos a John Dewey, la educación experiencial. Miren ustedes, ya hablamos del año 1916, hace mucho tiempo. Hablamos del aprendizaje colaborativo de Vygotsky del 34. La teoría del aprendizaje significativo, lo que todo docente quiere. Quiero hacer una clase que sea significativa, que marque huella en mis estudiantes. Ausubel lo decía esto en el año 68. Y en los 90 y en adelante hablamos de las metodologías activas, donde el docente, el profesor, deja de ser el centro y pasa a ser un facilitador. ¿Mm? Hablamos de innovación. Entonces, la innovación ha ido evolucionando y así como en la sociedad, el ámbito educativo, la educación no ha dejado de innovar. Y la inteligencia artificial es una etapa mucho más fuerte de innovación porque ya no es solamente una manera de aprender o de enseñar, sino es una manera de vivir. Es una forma como la sociedad se está transformando gracias a este impacto tan fuerte que tiene la tecnología. En esta gráfica podemos ver cómo la tecnología se ha ido insertando a lo largo del tiempo. Primero, el nacimiento de la instrucción asistida por computadora. En los años 70 apareció esta tortuguita que fue muy famosa llamada Logo, que era una manera de enseñar a programar, que se extendió por muchos años más. Luego aparecieron los MOOCs, las metodologías basadas en retos y los MOOC, los cursos asincrónicos, que datan de hace ya más de 20 años y seguimos utilizando y reutilizando y nos va muy bien. Luego, con esta onda de las metodologías activas, tenemos la clase invertida, la flexibilidad para poder aprender, los medios, en fin. Y ahora tenemos la personalización del aprendizaje. ¿Y por qué personalización? Porque la inteligencia artificial permite eso. No solamente hacer el aprendizaje mucho más masivo, sino también mucho más personalizado. Y no es el hecho únicamente de que tengamos la tecnología, sino que sepamos usarla de manera estratégica. Ahora, podría parecer que, ya hablando de la IA generativa, podría parecer que estamos frente a una contradicción. ¿Por qué? Porque miren esta gráfica, este cuadro. Este cuadro nos dice cuánto tiempo tardaron las aplicaciones, estas aplicaciones conocidas, en llegar al primer millón de usuarios. Es decir, estas aplicaciones tienen muchísimos usuarios, más de 1 millón de usuarios, pero aquí el cuadro nos dice cuánto se demoraron en llegar a ese primer millón. Y miren, Netflix se demoró 3 años y medio. O sea, desde que se lanzó, pasaron 3 años y medio para que Netflix tenga su primer millón de usuarios. En el caso de Twitter, hoy llamado X, tiene o pasaron 2 años para llegar al primer millón de usuarios. En el caso de Instagram, 2 meses y medio. Miren cómo los tiempos se van reduciendo. De 3 años y medio a 2 meses y medio para tener 1 millón de usuarios. ¿Y qué pasó en el año 2022? ChatGPT llegó a su primer millón de usuarios en 5 días. Entonces, les decía que esto, estimados colegas, profesores, podría sonar un poco contradictorio como
¿Por qué puede ser algo, cómo puede ser algo que todo el mundo usa una fuente de innovación? ¿Cómo puede ser la inteligencia artificial fuente de innovación si todo el mundo utiliza la inteligencia artificial? He ahí donde viene el mérito y donde viene nuestra misión de docentes. Y es ahí donde no solamente ponemos nuestra profesión por delante, sino que hacemos que se revalorice. Y para esto, fíjense, ¿qué pasó entonces en el año 2022? Esto, negación. La inteligencia artificial prohibida de las escuelas públicas de Nueva York. Negación. Las universidades australianas vuelven al papel y lápiz porque fueron sorprendidos los estudiantes utilizando inteligencia artificial para escribir ensayos. Enero de 2023. Entonces, se veía la inteligencia artificial como algo pernicioso, negativo, pero en sí la herramienta no es que sea mala, sino es la forma como se está utilizando. Entonces, pasamos de la negación a la sorpresa, a la incredulidad, a la idea de plagio, a la copia, prohibir, poner límites. Y se lanzaron los famosos detectores de IA. Pero ¿no se dan cuenta, profesores, colegas, amigos, compañeros, que esto pasa con cualquier innovación? Pasa exactamente lo mismo. Con las metodologías activas pasó lo mismo. Quienes tienen ya o tenemos ya cierto tiempo ejerciendo la docencia, ¿qué se dijo cuando se masificó el Internet? Aquí en Latinoamérica, a fines de los años 90, inicios de los 2000. ¿Qué fue lo que pasó? Todo era copiar y pegar de Internet, sacar cosas, dejamos de escribir. Entonces, no es la herramienta en sí, sino es la forma como ésta se utiliza. Y toda innovación tiene que pasar por ciertos procesos de maduración, por cierto proceso. Y nosotros, cuando investigamos, indagamos, comparamos ofertas educativas, encontramos, y no es por menospreciar, disculpen si suena mal, pero no es la intención, pero encontramos propuestas como esta, ¿no? Por ejemplo, crea mapas mentales con inteligencia artificial, Google Classroom con ChatGPT, uso creativo de Microsoft Bing con inteligencia artificial, todo muy orientado al utilitario, todo muy orientado a lo funcional, ahorrar tiempo, entre paréntesis, copiar y pegar, hacer las cosas más rápido, entre paréntesis, perdiendo la oportunidad de tener calidad educativa. Y eso puede pasar de repente en cualquier ámbito, en cualquier rubro, pero a nosotros, educadores, no nos puede pasar. Entonces, ¿esta evolución, este primer estadio es necesario? Sí, pero nosotros como usuarios de la inteligencia artificial, no comunes porque estamos enseñando a otros a utilizar la inteligencia artificial correctamente, no nos podemos quedar en este estadio. Hoy, ¿de qué se habla y qué es lo que se busca? Reglamentar la inteligencia artificial, convivir con ella y adaptarnos académicamente. El año pasado, aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades, se aprobó este reglamento cuya captura ustedes están viendo aquí, estimados amigos. El reglamento sobre el uso de la inteligencia artificial, sobre la manera como vamos a usar los límites permitidos, sí, y cómo vamos a citar en nuestros trabajos científicos el uso de la IA. Entonces, hemos pasado por todo este camino, pero nosotros como educadores debemos ir a la vanguardia, debemos ir con un paso adelante. ¿Por qué? Porque hay riesgos en esto. Y aquí esta dinámica la hago con cierta frecuencia. Y les pido a mis alumnos que me digan qué es lo primero que evocan cuando ven el término energía nuclear. Y la mayoría, compañeros, les cuento, me dicen peligro, la bomba nuclear, guerras nucleares, tercera guerra mundial, o sea, todo malo, todo negativo, ¿no? Entonces, sí, la bomba atómica es lo que todo el mundo, ¿no? Lo primero que se le ocurre. Y les digo, y en esa misma línea de ideas, o sea, pensando en lo negativo, cuando hablamos de Facebook, oye, pero Facebook no fue hecho para algo malo. Bueno, todavía por ahí algunos mantenemos nuestra cuenta de Facebook, ya no se usa tanto, ¿no? Pero
Facebook también tiene o ha tenido problemas como toda red social y muchas veces se ha tenido que enfrentar el ciberbullying en Facebook, en nuestros colegios, en nuestras universidades. ¿Pero Facebook fue creado para eso? No. Pero se da ciberbullying. Lo mismo Mercado Libre, que es una plataforma a nivel Latinoamérica, ¿no? Que sirve para comprar y vender cosas. Y lamentablemente se usa para estafar. Entonces, en esta misma línea de ideas, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo, profesores, colegas, amigos, es este: copiar y pegar. La energía nuclear no fue hecha para construir una bomba atómica. La energía nuclear es una de las energías más limpias del planeta, pero lamentablemente se ha mal utilizado. Facebook fue creado para acompañarnos, para automatizar nuestras amistades, nuestros contactos, pero lamentablemente también es usado para hacer ciberbullying. ¿Mercado Libre se pensó para estafar a la gente? No, se pensó como un medio para poder vender, compartir cosas, qué sé yo, pero se usa para estafar. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Y lamentablemente suceden cosas como esta. Miren, el docente genera la tarea con ChatGPT y ¿qué hace el alumno? Resuelve la tarea con ChatGPT. ¿Mm? Y esto, más allá de ser ya un problema en sí mismo, porque, bueno, yo les decía a mis alumnos, ¿no? ¿A quién aprende aquí? Pensando que me digan nadie, pero en realidad está aprendiendo la inteligencia artificial. Pero lo que está sucediendo es algo también bastante malo. ¿Saben qué? Pasa esto: la autofagia del modelo. ¿Por qué? Porque el modelo se está alimentando con la información que él mismo produce. Y eso hace que en el tiempo se vuelva más inexacto, más impreciso. Que las respuestas que se obtengan ya no tengan la misma precisión que podían tener antes. ¿Mm? Entonces, esto es un perjuicio que se da para todos. Y otra dinámica que también hacemos con cierta frecuencia es este. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué ven acá? Y dicen, mira, bueno, vemos un médico que está terminando posiblemente una consulta, que está prescribiendo alguna receta, alguna persona que ha ido a verlo por alguna dolencia, etcétera. Y le digo, ¿y qué pasaría si este médico hace lo que va a aparecer en esta imagen? Se da la vuelta y abre el chat GPT para hacer tu receta. Como que no se ve muy bien, ¿no? ¿Llevarías a tus padres, si son mayores, a tus hijos, a alguien que hace esto? Pues todavía, y se entiende que no tenga esto, pues tanta prolijidad académica, ¿no? Entonces, esto pasa porque pensamos y caemos en una falacia, en la falacia del pensamiento único, donde se cree que nuestra situación, nuestro conocimiento es especial, que nadie se va a dar cuenta de que estamos utilizando las mismas herramientas, que vamos a poder crear exámenes, que vamos a poder crear presentaciones, que vamos a poder hacer cualquier cosa arrogándonos la autoría sin pensar que ChatGPT tiene a la fecha 200 billones de usuarios a la semana. Entonces, nuevamente, volvemos a la contradicción. ¿Cómo puede ser innovador algo que puede ser tan problemático y que nos puede traer tantos problemas? Y la respuesta está aquí, en un arquetipo del docente. Y bueno, me he permitido llamarle perfil del docente líder. Y el docente líder efectivamente tiene que dominar la inteligencia artificial, sí, entender que hay un ecosistema tecnológico donde está la IA generativa, donde ChatGPT no es la única, donde ha aparecido Gemini, DeepSeek, Grok, y que cada una sirve para algo específico desde la perspectiva educativa académica. Conocer cómo hacer buenos prompts para tener buenas respuestas, saber cómo aplicar la inteligencia artificial en el contexto, en el ámbito educativo, no solamente dominarla per se, porque nuestra profesión nos permite precisamente utilizar una herramienta con esos fines. Y además, reconocer que utilizamos la inteligencia artificial,
porque no nos debemos apropiar del conocimiento. Eso ya se superó con las metodologías activas. Nosotros no somos el oráculo, no somos el fin y el comienzo de todo. ¿Somos transmisores? No, somos facilitadores del conocimiento. Y el transparentar el uso de la inteligencia artificial hace y se acerca precisamente a este aprendizaje significativo. Guiar a nuestros estudiantes a que descubran el conocimiento con nosotros y seleccionar las herramientas de inteligencia artificial con un criterio académico. Es decir, no porque sea más novedoso, no porque me guste. Y precisamente entre la novedad y el propósito es donde realmente innovamos. Y donde pasa algo muy importante. Recordemos, la educación es un hecho social, generamos confianza en nuestra aula. Entonces, realmente así podemos librarnos de estos riesgos que hemos venido mencionando en esta primera parte de la exposición, de todos estos riesgos tecnológicos, de todos estos problemas a los que podríamos enfrentarnos. Y permítanme ahora pasar a mostrarles una herramienta. A ver, voy a dejar de compartir para poder compartir mi audio, que probablemente ya conozcan. ¿Cómo comparto el audio por aquí? A ver, ya encontré. Muy bien. A ver, permítanme un momentito. A ver. Uy, se fue. Vamos a ver. Ahí está. Bien. ¿Conocen esta herramienta? Los que están con la cámara encendida, ¿sí o no? ¿Me pueden decir? ¿No? A ver, les cuento. Esta herramienta se llama Moisés. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, Moisés. ¿Y qué es lo que hace? A ver, vamos a descubrirlo juntos. ¿Escucha? Game start. 아파트 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 아파트. Ah, profe, hace karaoke. Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever, it's whatever, it's whatever. Turn this opportunity into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party on Gumbe, gumbe, go. Bien. Eso es lo que hace Moisés. Lo que ven aquí, en estas franjas, son como los tracks de cada parte de la canción, ¿no? Del tema, de la música. Lo divide y aquí está, miren, voz, coros, batería, bajo, guitarra. Y lo que hace es separarlos y nos permite controlarlo de esta manera. ¿Quieren escuchar Don't you want me like I want you, baby? las Don't dos you need voces? me like I need you? Una voz See tomorrow, but tonight go Go crazy. All you gotta do is just meet me at the. ahí para cantar como Bruno Mars. Bueno, tenemos esa opción. Eso es lo que hace Moisés. Ah, excelente. ¿Pero esto nos ha convertido en innovadores? Nos falta un pasito más. Hasta aquí hemos llegado a ser usuarios de la inteligencia artificial. Pero la pregunta es, ¿cómo aplico esto en clase? ¿Qué puedo hacer en mi clase con esta herramienta? ¿Qué me permitirá hacer esta herramienta en clase? ¿Qué puedo hacer? Nos falta un pasito para ir a la innovación. Entonces, a ver, Moisés es una herramienta que sirve para separar pistas de audio y realizar ajustes musicales. ¿Ah? ¿Qué modelo de inteligencia artificial utiliza? Utiliza un modelo de inteligencia artificial llamado Machine Learning. ¿Ah? Eso es lo que hace.
¿Y qué otras aplicaciones podrías tener este modelo? Y ahí es donde viene lo innovador. Miren, aquí. El Machine Learning permite hacer cosas como esta. Asistir, mejorar los resultados de las mamografías, que sabemos que mundialmente es una de las principales causas de muerte de mujeres. Machine Learning permite detectar patrones. Los mismos patrones que detecta Moisés para saber qué es la voz, qué es la batería, qué es el bajo, se utilizan en estas aplicaciones médicas hoy. Hoy. No, esto es a futuro, no. Hoy. Hoy se hace esto. Y esto tiene impacto en nuestra vida. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Orcam My Eye. Esto es un proyecto. No sé si llegan a distinguir, compañeros, colegas, esto que tiene aquí en la parte, en los lentes, esta persona, ¿sí? Es un dispositivo que se activa con la voz y le habla y le dice qué es lo que hay aquí. O sea, es un dispositivo para ayudar a las personas que tienen algún problema de visión o que son ciegas a reconocer qué cosa hay en su entorno. Utiliza el mismo principio de estas mamografías y el mismo principio de Moisés. Machine Learning, reconocimiento de patrones. Entonces, lo que nosotros estamos llevando a nuestra aula es una aplicación de un tipo de inteligencia artificial. Y el sentido pedagógico, académico, es precisamente ese, conocer con ejemplos que impactan a nuestra sociedad un buen uso, el buen uso que puede tener la inteligencia artificial. ¿Qué les pareció Moisés? Bueno, ahí les invito a que tomen nota del proyecto Orcam My Eye, para que luego de repente puedan buscar, puedan ver algo más. Es un proyecto muy, muy interesante y con la inteligencia artificial muchísimo más preciso. Bueno, voy a mostrarles ahora, estimados amigos, otra herramienta basada en inteligencia artificial llamada Grok. ¿Ya? Y ¿conocemos Grok? ¿Han usado Grok en algún momento? ¿Sí o no? No, todavía no. Muy bien, muy bien. A ver. Ajá, Virginia nos dice en el chat que sí. Perfecto. A ver, permítanme mostrarles qué hace Grok con un ejemplo. Bueno, una envidia sana, amigos que están en Ecuador, su selección sí va al Mundial, la nuestra no, su selección de fútbol, ¿no? Y bueno, por ahí escuché que están en todos los preparativos, logísticos, en fin, para su estadía en Estados Unidos, en el Mundial. Entonces, vamos a preguntarle a Grok qué sabe sobre eso. A ver, voy a decirle, ¿qué sabes acerca de la organización de la selección ecuatoriana de fútbol para el próximo mundial? Un prompt súper sencillo, en lenguaje natural, de acuerdo a lo que necesito. Vamos a ver. Vamos a ver. Tomo unos segundos y miren lo que van a dar como respuesta. La selección ecuatoriana de fútbol, ya clasificada al mundial, donde participará por quinta vez en su historia, terminó, bueno, nos da toda una introducción, ¿sí? Organización y preparativos a febrero, etcétera, etcétera, ¿sí? Y miren, nos da como que un contexto, ¿no? Ahora, voy a hacerle otra pregunta. ¿Tienes alguna información de hoy? Hoy me ha dicho, ¿no? Todo el resumen, que ha clasificado, que es la quinta participación. Y miren lo que pasó aquí. Hay novedades frescas. 6 de febrero de 2026. O sea, Grok nos está dando información muy actualizada. Y la noticia es que han confirmado su base de concentración para el Mundial. Y nos da, bueno, todo el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo, además de, digamos,
actualización de la información, lo actual que es la información, estos profesores, colegas, amigos, los enlaces que ha utilizado Grok para construir la respuesta. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque podemos validar las fuentes, algo que es muy importante desde el punto de vista investigativo. Aquí le estoy haciendo preguntas de este tipo, pero es una inteligencia artificial generativa. Literalmente podemos preguntar cualquier cosa, compañeros. Entonces, Grok, a diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial, usa como base de conocimiento lo que las personas tuitean, el contenido de Twitter. Y en Twitter, ¿quiénes están? Pues todos, usuarios, investigadores, autoridades, partidos políticos. Aquí les cuento, estamos en campaña electoral presidencial. Entonces, imagínense cómo deben estar las redes sociales. Entonces, todo el mundo aquí tuitea. Y ustedes dirán, oye, pero si todo el mundo tuitea, no todo es fidedigno. Correcto. Por eso es que Grok nos da los enlaces. Y esto es algo muy importante. Ahora, ya conocemos la herramienta, ya tenemos el diferenciador importante para nosotros como educadores, como investigadores, que son las fuentes. ¿Y esto cómo lo podríamos utilizar? Bueno, el famoso rompehielo en las clases, la contextualización de lo que estamos haciendo, en fin, tiene una larguísima lista de cosas que podríamos hacer. ¿Qué debemos hacer para poder utilizar Grok? Simplemente tener una cuenta de Twitter. Aquí está, bueno, si pueden ver, aquí está, bueno, X, ahora antes Twitter, ahora X. Y aquí tenemos un espacio Grok. Ajá, Grok, Carlina, eso es. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven aquí de momento es gratuito. Ya tiene varios meses así, ¿ya? Ahora, hace poco también ha salido una versión de Grok llamada o que se identifica como grok.com. Y aquí, para poder acceder a grok.com, ya no necesitan tener cuenta de Twitter. Grok.com. Y es, como verán, muy parecido al ChatGPT, muy parecido al Gemini. Y de momento está en prueba este complemento llamado Imagine. Imagine, ¿para qué sirve? Para crear videos. Así que les dejo ahí para que luego lo puedan experimentar, luego lo puedan ver, quizás puedan darle una miradita, pero siempre con nuestra visión de educadores, de docentes. No lo olviden. Bueno, eso es Grok y las mismas preguntas que hacíamos hace un momento, ¿no? Y aquí el punto es la base de conocimiento. Lo que sabe la inteligencia, sabe, entre comillas, la inteligencia artificial para darnos una respuesta. ¿Y qué es lo que sabe Grok? Lo que tuitean las personas, lo que tuitean los usuarios de la red social. ¿Mm? Muy bien, permítanme una herramienta más, les voy a mostrar una herramienta más y en esta ocasión voy a utilizar mi teléfono y para eso voy a cambiar voy a cambiar de micrófono. Un momentito. Ahí está. Y voy a dejar de compartir. He dejado de compartir, ¿no? Ya. Ok. Entonces, y voy a quitar el fondo un momento para que puedan ver mi teléfono. A ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya, así. Ninguno. Ya. Ok. ¿Ven mi teléfono, compañeros? ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. En esta ocasión voy a utilizar el asistente de voz del chat GPT. Vamos a ver. Lo activamos con este icono. Hola chat. Hola, encantado de saludarte. ¿En qué te ayudo hoy? Chat, estoy en una conferencia. Quisiera que pudiera saludar a mis amigos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Claro que sí. Un saludo enorme para todos los amigos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Qué gusto poder acompañarlos en este momento. Si hay algo en lo que pueda apoyar, aquí estoy. Que sigan disfrutando. Sí, chat, mira,
les quiero mostrar cómo podemos utilizar tus funcionalidades para fines educativos. Podemos hacer muchas cosas. Puedo ayudarte a explicar conceptos, resolver dudas, generar ejercicios o actividades, o incluso ayudarles a practicar idiomas. ¿Tienen algún tema o dinámica en mente? ¿Qué te parece si me ayudas a mejorar mi pronunciación en inglés? ¿Qué te parece si me ayudas a mejorar mi pronunciación en inglés? Me parece genial. Podemos hacerlo de manera sencilla. Tú dices alguna frase en inglés y yo te daré comentarios sobre qué palabra o sonido ajustar. Cuando quieras, lánzate con alguna oración y te escucho. Okay, chat, let's go. My name is Luis Romero Untiveros. I am a professor and engineer too. I am glad to see you again, chat. Thank you. Lo hiciste muy bien. Se te entiende claramente. Si quieres afinar un poco, podrías alargar el sonido de la I en engineer y darle un poco más de energía a la R final. Pero en general, vas por un camino excelente. ¿Sigue así? ¿Podrías ayudarme? Es engineer. Por supuesto. La clave en engineer es alargar esa última sílaba. Así que en vez de cortarla rápido, di algo como engineer. Dale énfasis a esa ear final. Practica y verás cómo se escucha más fluido. ¿Y qué otras palabras crees que podría practicar para mejorar esto? Podrías practicar palabras con terminaciones similares como volunteer o career para trabajar ese sonido final. También entrepreneur o pioneer que tienen esa terminación ear que te ayudará a consolidar el sonido. Con Oh, práctica te saldrá cada vez más natural. ok, chat, gracias. De nada. Cualquier otra práctica o tema que quieras abordar, aquí estaré listo. Tú solo dime. Muy bien, compañeros. Es una pequeña muestra de lo que podemos hacer, miren ustedes, con el asistente del chat GPT, que como ven tiene la funcionalidad de lenguaje natural, de poder interactuar con nosotros de manera muy dinámica y también hemos podido encontrar un uso educativo para esto. Y bueno, lo que han visto es aprendizaje personalizado. Posiblemente si alguno de ustedes, compañeros, amigos, dice esta misma frase, no va a tener los mismos errores que yo tengo y viceversa. Entonces la herramienta puede adaptarse al estilo, al ritmo y a las propias necesidades de nuestros estudiantes y de nosotros mismos también. Entonces, ahí tenemos una vez más, la herramienta está, el enfoque educativo, el uso educativo, el uso innovador es lo nuestro. Bien, y ya para terminar, antes que me gane el tiempo, la verdad es que se pasa volando el tiempo cuando hablamos de estas cosas. Disculpen si estoy ya un poquito fuera de horario. Algunas reflexiones finales para el cierre. Y permítanme presentarles un aporte, ya algo que espero les pueda servir, que lo puedan ustedes mejorar y puedan ir afinándolo, que es la ruta del buen uso de la IA. Porque como verán, no es solamente utilizar la inteligencia artificial, sino en primer lugar, es comprender el problema. Y cuando comprendemos un problema a nivel educativo, es entender qué es lo que pasa con nuestros alumnos, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son sus necesidades, dimensionar qué es lo que implica esa solución, qué podemos hacer, de repente utilizar alguna de estas herramientas o el asistente del chat GPT. Nosotros podríamos darle los prompts quizás cuáles son los criterios que me llevan a utilizar esta herramienta y ensayarlo primero nosotros o hacer un pequeño piloto, como lo que acabamos de hacer aquí juntos, y ver qué tan bien o qué tan mal podría funcionar. Mejorar esta respuesta, contextualizar esta respuesta con nuevos grupos, con nuevas necesidades de aprendizaje y finalmente comunicar los resultados, documentarlos y tener una base de conocimiento para entre colegas siempre poder compartir esto, ¿no? Y poder mantenerlo al día. ¿Ah? Muy bien. Y finalmente,
última lámina, innovar en educación. ¿Qué no es y qué sí es? ¿Qué no es? Hacer las cosas más rápido, la oferta, la promesa del copiar y pegar, nadie se da cuenta y todo lo hace más rápido, es un estadio, ya pasamos ese estadio. Hacer las clases, poner las clases divertidas. Bueno, divertido es algo bastante subjetivo. Quizás si vamos por el tema significativo, es mucho más orientado a lo nuestro. El copiar y pegar, enemigos de eso, cuestionemos. Nuestras instituciones se caracterizan, y lo mencionaban ustedes en sus videos, por el pensamiento crítico y es algo que muchísimo se necesita en nuestros estudiantes. Aquí, en Ecuador y en todos lados, es algo que se necesita muchísimo. Innovar no es que el docente sepa usar ChatGPT, es conocer el ecosistema y estar en capacidad de poder ponerlo al servicio de la educación. ¿Qué sí es? Si hacemos las cosas más rápido, pensemos en algo más, para dar el espacio a otras actividades que generen experiencias significativas de aprendizaje. No es ahorrar el tiempo por ahorrarlo, es transformar nuestra manera de enseñar. Reconocer que la IA tiene actualmente un impacto muy grande en la sociedad y también un potencial muy fuerte en el futuro. Reflexionar sobre eso y traerlo siempre a la mesa en nuestras discusiones o en eventos científicos como este es muy, muy importante. Y también otra vez volvemos al pensamiento crítico, pensar si realmente lo que nos está dando la IA es correcto o no. Y por último, algo muy importante, tanto compañeros que dirigen la universidad, compañeros maestristas, profesores, colegas, no olviden que el uso de la IA y esta transformación que tiene la sociedad es una oportunidad única para revalorizar la práctica docente. El profesor no es solamente un usuario experto, no es alguien que, oye, qué bien, mira cómo utiliza el chat GPT, el Gemini y el Grok, no, sino somos estrategas, somos mentores en el uso de la IA en la educación. Y esa es la verdadera innovación, es el verdadero sentido. ¿Mm? Muy bien, de mi parte, eso ha sido todo. Bueno, el tiempo quedó corto, pero atento a sus preguntas, a sus consultas y bueno, a sus órdenes. Un aplauso para el ingeniero Luis Romero, esos aplausos virtuales. Excelente presentación, ingeniero, realmente muy innovadora y con unas herramientas que seguramente nosotros vamos a utilizarlo y cada uno de nuestros compañeros. Tenemos algunas preguntas tanto por el chat como de forma interna. Acá tenemos una pregunta de Virginia Zambrano que nos dice: ¿cómo asegurar que el uso de la IA fomente el pensamiento crítico en los alumnos y no solo la copia y pega de la información? Muy bien, bueno, muchas gracias, empezando por ahí. Y Virginia, muy buena pregunta también. Y es importante, interesante también preocuparnos por lo que dices, ¿no? Por el pensamiento crítico. Y bueno, la respuesta es, primero, que nosotros somos mediadores, sí, pero también somos líderes. Y una de las formas de evitar el copy y pega es precisamente poner a prueba la inteligencia artificial y transparentar su uso. O sea, pasar del hecho de generar nuestro material, diapositivas, qué sé yo, con inteligencia artificial, a poner a prueba la inteligencia artificial con nuestros estudiantes. Un mismo prompt en ChatGPT, en Gemini y en Grok. ¿Quién nos da la mejor respuesta? ¿Y cómo decimos cuál es la mejor? Consultando las fuentes. Algo que nos podría tomar muchas horas, algo que nos podría tomar mucho tiempo, ahora lo hacemos de manera automatizada con la IA y fomentamos además el pensamiento crítico. Nuestros trabajos, nuestras tareas, considero que deben transparentar el uso de la IA. Nuestra consigna: utilizando inteligencia artificial, desarrolla tal cosa. Utilizando inteligencia artificial, genera una tabla y pon la prueba, critícala. Es una de las formas que yo sugeriría. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. Acá tenemos otra pregunta que nos envían por interno. Nos dicen: en la educación superior también tenemos desafíos con las tecnologías emergentes. ¿Cuál es su recomendación en estos casos en la educación superior como tal? Ujú. Bueno, la educación superior, recuerden que está mediada por ya no la pedagogía, sino por la andragogía. O sea, estamos hablando con
personas adultas que tenemos otra manera de aprender y tenemos otros intereses y otros medios de motivación. Entonces, lo que nosotros podemos rescatar ahí es el uso de la inteligencia artificial, no solamente para aprender, sino también para mejorar nuestra propia vida y nuestro propio trabajo. Porque así como automatizamos procesos educativos, también podemos automatizar nuestros procesos logísticos o crear recordatorios inteligentes o utilizar herramientas que nos permiten resumir nuestros correos, crear flujos de trabajo. Entonces, aquí la clave está en seguir motivando, porque ese es el principal kit del asunto aquí en la enseñanza de adultos, la motivación, porque no es la misma del niño. Y esa motivación a veces es más complicada de poder mantener y de poder sostener. Entonces, utilicemos la IA como aliada, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito personal, motivador, motivacional hacia nuestros alumnos. Muy bien, muchísimas gracias por esa pregunta. Acá tenemos, perdón, respuesta. Acá tenemos otra pregunta, ingeniero, que nos dicen, yo soy una persona que no está familiarizada con la IA, sin embargo, como docente quiero implementarla. ¿Cuáles son las herramientas que usted me recomienda para comenzar a implementarla dentro de mis clases? Ujú. Bueno, primero, el uso de la IA tiene que ser como cuando vamos al gimnasio. ¿Cómo así? El ir al gimnasio, lo complejo no es el día uno, lo complejo es el día dos. Porque a veces empezamos, nos tomamos las fotos para el año nuevo y el día 2 no regresamos, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial pasa algo muy similar, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo al colega es que empiece con una herramienta que puede ser Gemini, que puede ser ChatGPT, y que se mantenga con esa herramienta y que ponga a prueba esa herramienta con las necesidades reales que tiene para crear sus materiales de trabajo, para resumir sus papers, para poder calificar sus trabajos como una ayuda y luego pasar a otra herramienta y así por el estilo, ¿no? O sea, tratemos de poner a prueba las herramientas y de mantener el uso. Esa es la, digamos, la recomendación que yo le doy y sobre todo perder el miedo, ¿no? Las personas de mi generación teníamos el miedo de cuando presionábamos una tecla, uy, la computadora se va a malograr. Aquí nada se va a malograr, aquí nada se va a perder. Perder el miedo a experimentar, perder el miedo a probar y bueno, buscar ayuda también si es que lo necesitamos, ¿no? En algún otro colega, en algún tutorial, etcétera, para mantener el uso continuo y con eso van a ver que de cero vamos a terminar siendo expertos. Muchísimas gracias, ingeniero. En serio, le agradecemos un montón cada una de las respuestas y su presentación en este primer evento científico de investigación y praxis educativa Innova Acción. Lo invitamos a que se despida de las personas que estuvieron en esta tarde, noche aquí en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Así que le damos las palabras de despedida, ingeniero. Muy bien, compañero, muchas gracias y bueno, una vez más agradecido de poder compartir este rubro que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, y quiero transmitirles lo mismo que siento, que vean que ustedes no están solos en esta lead, que no están solos en esta idea, en este concepto de la educación que transforma, de la educación que investiga, que genera nuevos conocimientos, porque aquí también estamos en lo mismo. Y quiero que de repente quedarme con la última frase, con la última etapa de mi exposición. Recuerden que no es lo mismo utilizar inteligencia artificial en la empresa, en la industria, que hacerlo en la educación. Tenemos una mayor responsabilidad porque es así como va a ser utilizada en las futuras generaciones. Y eso es una oportunidad para revalorizar la práctica docente. Y siéntanse orgullosos de la carrera, de lo que hemos elegido y de lo que nos dedicamos. Muchas gracias. Los aplausos virtuales para nuestro ponente en esta tarde. Muchísimas gracias por ser parte de esta conferencia. Ahora vamos a iniciar el panel foro, que es un espacio académico destinado a la socialización de resultados de investigación desarrollados en el marco de la maestría en
pedagogía. Para esta parte, la moderadora va a ser nuestra magíster, Carlina Vélez Villavicencio, docente de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Así que le damos paso, magíster, y conmigo ha sido hasta este momento. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí, un inmenso abrazo para todos ustedes. Magíster. Muchas gracias a nuestro compañero Luis desde Perú, que nos acompañó en nuestra hermana Universidad de Ciencias y Humanidades, que juntos, como Universidad San Gregorio, somos parte a nivel internacional de la Organización Interamericana Universitaria, que aglutina más de 80 universidades, y es un gusto enorme para nosotros que esa organización internacional nos permita encontrarnos en estos espacios. Muchas gracias, compañero John, que ha estado con nosotros en esta primera parte. Me gustaría que compartiéramos la pantalla. Muy bien. Damos paso entonces a la siguiente etapa de este panel. Estimado público, bueno, es innegable que es muy gratificante para mí, pues, acompañarles como moderadora en esta etapa, en esta segunda parte, que forma esta organización de innovación. Este es un momento en donde hemos diseñado, quienes organizamos este evento, para compartir las investigaciones que nacen desde la práctica docente y se consolidan mediante el rigor académico. Obviamente, las investigaciones que se presentarán corresponden a los resultados de investigación postulado como artículos científicos dentro de la maestría en pedagogía con mención en docencia e innovación educativa de nuestra universidad. Estos tres trabajos de nuestras ponentes, pues son trabajos que han destacado por su pertinencia, aporte académico e innovación metodológica, razón por la cual han sido seleccionados para ser socializados en este evento científico. Ustedes podrán observar a la ingeniera Natalie Sánchez Solano, magíster, en el uso de IA generativa y competencias investigativas en estudiantes de pedagogía en informática, un estudio correlacional. También tendremos a la licenciada Génesis Carrillo Poma, magíster, con el tema DUA en la primera infancia, caso de aplicación en el nivel de preparatoria en Ecuador. Y a la licenciada Andrea Zambrano Molina, magíster, con el tema aplicación del enfoque de la metodología STEAM para fortalecer el pensamiento crítico en proyectos interdisciplinarios. Bueno, sin más, vamos a vamos a escuchar a la ingeniera Natalie Sánchez Solano, magíster de nuestro programa de posgrado en el uso de la IA generativa y competencias investigativas en estudiantes de pedagogía en informática, un estudio correlacional. Bienvenida. Vamos, sí, está perfecto. Puede dar inicio. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Es un placer poder compartir con ustedes los resultados de la investigación pues realizada durante pues el proceso de titulación de la maestría en pedagogía, mención docencia e innovación educativa. Bien, el tema que les voy a presentar a continuación se denomina Uso de la IA generativa y competencias investigativas en estudiantes de pedagogía en informática, un estudio correlacional. Pues este estudio en sí tuvo como objetivo analizar la relación entre estas dos variables. Para ello, pues previamente se realizó una revisión de diferentes estudios a nivel internacional, regional y nacional. Pues como podemos ver, en algunos de ellos existen algunas contradicciones. Por ejemplo, el estudio de Romeo y otros señalan pues que el uso no regulado de herramientas de inteligencia artificial puede afectar negativamente en el desarrollo de competencias investigativas. No obstante, a nivel nacional mencionan que autores como Cárdenas y otros mencionan que
el uso de estas herramientas puede fortalecer las habilidades investigativas fundamentales. Es desde ahí donde nace el sentido de esta investigación, también pues haciendo relación a la problemática, ¿no? En respuesta a la problemática de que pues existe una carencia de evidencia empírica sobre el uso, sobre cómo el uso de la IA generativa se relaciona con el desarrollo de estas competencias investigativas en estudiantes de educación superior. Por ello, pues se planteó como pregunta de investigación, pues saber o conocer cuál es la relación de estas dos variables, pero en el contexto local. En este caso, pues, en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informática de la Universidad Nacional de Loja. De modo que, pues, este estudio resulta, pues, importante, ya que busca proporcionar una evidencia concreta